nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Este salmo que acabamos de leer sirvió para que Martín Lutero compusiese su himno Castillo fuerte es nuestro Dios. Este es uno de los himnos más conocidos y más cantados en el mundo evangélico, considerado la marsellesa de la Reforma. Lutero se inspiró en las palabras de este salmo que acabamos de leer. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré, eran levitas que tenían su servicio en el templo, conformidad con la ley de Moisés, como Dios había establecido. Y nos dice aquí que era cantado para ser cantado con voces de soprano, voces agudas, y dirigido por el maestro del coro, y solo para las reuniones del pueblo de Dios, en las reuniones espirituales, en las reuniones religiosas, convocadas por el rey, para que el pueblo cantase a Dios, que es nuestra fortaleza y nuestro refugio. El salmo contiene 3 estrofas, hermanos, y cada una de ellas repite el tema del salmo. En el verso 1 dice, Dios es nuestro refugio, en el verso 7, el Dios de Jacob es nuestro refugio, y en el verso 11 vuelve y dice, el Dios nuestro está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Este sería el punto central de este salmo, ¿verdad? Dios es aquel en quien siempre nos podemos refugiar en momentos de gran calamidad, en momentos de angustia y de tribulaciones. No sabemos ciertamente cuál fue la ocasión, el motivo por el cual este salmo fue compuesto, pero todo apunta a que fue en una ocasión especial en la que Dios libró a Jerusalén de una manera extraordinaria de sus enemigos, sin que ninguno de los judíos tuviese que luchar. Y tenemos 2 situaciones históricas que podían encajar aquí. La primera se encuentra la que narra el libro del profeta Isaías, en Isaías capítulo 37, cuando los soldados asirios, al mando del rey Senaquerib de Asiria, habían cercado a Jerusalén. Ezequías, que era un rey temeroso de Dios, y delante de ese gran poder militar de los asirios, y temiendo que la ciudad sería tomada, se dirige a Dios, después de haber recibido una carta insultante y blasfema de parte de Senaquerib, una carta que había sido escrita por él mismo, por el propio rey Senaquerib. Y entonces Ezequías dice que ora a Dios para que libre a Jerusalén de las manos de sus enemigos. ¿Y qué hace Dios? ¿Se queda sentado, cruzado de brazos? No. El relato bíblico nos cuenta que en aquella misma noche, hermanos, salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 de esos asirios que sitiaban la ciudad de Jerusalén. Y murieron de alguna forma, de alguna plaga, alguna peste, de alguna cosa terrible que diezmó sus cuarteles generales, de tal modo que los que quedaron vivos tuvieron que regresar avergonzados para su tierra, sin que Jerusalén tuviese que morir ni un solo soldado, ni uno solo, en su defensa. Y esta, por tanto, sería una excelente ocasión para cantar Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pero también hallamos en el segundo libro de las Crónicas que otro rey, Josafat, un rey también temeroso de Dios, se vio amenazado por los moabitas y los amonitas, que se habían aliado, y una gran multitud de sus ejércitos vinieron contra la tierra de Dios. Y el rey Josafat
hizo lo mismo, clamó a Dios, buscó a Dios. ¿Y qué ocurrió? Pues Dios hizo que los enemigos se confundiesen y se matasen mutuamente, de manera que aquella invasión fue desbaratada. Esta sería una buena ocasión también para cantar o componer este salmo, o cualquier otra ocasión de la cual nosotros no tengamos noticia, pero estas son dos buenas ocasiones. Fue en una de estas ocasiones, o similar, repito, en la que los hijos de Coré compusieron este salmo, que en verdad es un himno de victoria, un himno de confianza plena en Dios, y que sería cantado no solamente por los judíos del Antiguo Testamento en aquella época, sino también por todos los creyentes de todas las épocas, hermanos. Toda vez que nos veamos cercados por enemigos poderosos que desean venir contra nosotros, esa será una buena ocasión para meditar y cantar este salmo. Podemos dividir este salmo en 3 puntos. En primer lugar, la primera estrofa nos dice quién es Dios y lo que eso significa para nosotros. Versículos del 1 al 3. Segundo, ¿dónde mora Dios? Y lo que eso significa para nosotros. Versículos 4 al 7. Y lo que Dios hace y lo que eso significa para nosotros, en los versículos restantes 8 al 10. Veamos entonces, en primer lugar, quién es Dios y cuáles son las implicaciones de esto. El salmista comienza comparando a Dios con un refugio, con una fortaleza. Dice el versículo 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las fortalezas, hermanos, eran ciudades edificadas en lugares elevados, lugares estratégicos y rodeados por un muro prácticamente impenetrable, fuertemente armadas y que difícilmente podían ser conquistadas o destruidas. Allí en las fortalezas, los fugitivos en tiempos de guerra podían encontrar abrigo y protección, paz y seguridad en medio de la guerra, del conflicto, como la ciudad propia de Jerusalén, que había sido edificada sobre el monte de Sión, un lugar elevado, que era prácticamente inexpugnable, porque estaba fuertemente amurallada y cercada. Así como una ciudad amurallada, como una fortaleza, así nos describe el salmista en el primer versículo. Dios es un socorro para nosotros, hermanos, en las tribulaciones. Es decir, Él siempre es un socorro en cualquier circunstancia, en cualquier época de nuestras vidas. Su ayuda nunca falla y Él siempre está presente en medio de su pueblo, en medio de las dificultades y de forma muy especial, hermanos, en épocas de tribulación y de adversidad. Él está allí, como por ejemplo en el cerco de Jerusalén por las tropas de los enemigos de Israel, por Sennacherib, como ya hemos visto. En Dios, hermanos, nosotros podemos encontrar refugio y abrigo contra aquellos enemigos que vienen contra nosotros. Martín Lutero usó este salmo, no solamente para componer el famoso himno Castillo Fuerte, sino que él meditaba y oraba constantemente en el Salmo 46, delante de las persecuciones, delante de las amenazas que sufrió durante todo el tiempo de su vida, durante todo ese periodo tan difícil de la Reforma. Amenazas que provenían no solamente de la Iglesia Católica, sino también de muchos príncipes alemanes que estaban en contra de la propia Reforma. Si Dios es una fortaleza, hermanos, en la cual nosotros encontramos refugio y socorro en todo tiempo, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud, hermanos? ¿Qué implica esto para nosotros? Pues así responde el salmista en el verso 2, y aquí vemos las consecuencias de ser Dios lo que es para su pueblo. Versículo 2, por tanto, como consecuencia de esto podemos decir, no temeremos. No temeremos. Por tanto, no temeremos, no estaremos asustados, hermanos. No estaremos llenos de pavor, ni entraremos en pánico, ni estaremos inquietos, ni amedrentados, ni temiendo por nuestra vida, ni por la vida de nuestras familias, ni de nuestros hijos, ni de nuestros amigos. Ni temeremos por nuestro sustento, ni por nuestra integridad física o espiritual, ni temiendo por nuestros enemigos, de ser alcanzados por ellos. Nosotros podemos encontrar siempre refugio en Dios, y allí hay abrigo, seguridad y socorro, porque Dios es nuestra fortaleza, hermanos. No temer, por tanto, es la consecuencia de saber
de saber que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Como decía el versículo Romanos 8:28, y sabemos, a estas alturas como creyentes tenemos que saber muchas cosas, y esta es una de ellas, que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Yo sé que en este momento, hermanos, hay mucha gente que se encuentra con el corazón aprensivo, con miedo, con ansiedad, con el corazón abatido y desanimado, lo sé. Pero sabemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y como una ciudad amurallada, hermanos, como una ciudad fortificada y protegida, nosotros podemos correr hacia nuestro Dios y allí descansar nuestro corazón, sabiendo que Él está al control de todas las cosas. Él está sentado en su trono, sabiendo que domina sobre todo y todos y que el poder humano no es nada para Él, comparado con el poder de Dios. Por tanto, no temeremos. Y todo esto delante de las peores amenazas. Fíjate cómo el salmista describe ahora lo que serían algunas perturbaciones naturales que representan lo peor que podría ocurrir en aquellos días. Versos 2 y 3 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Él está hablando aquí de terremotos, cuando dice que la tierra sea removida, que la tierra se allane, que se cambie de sitio, haciendo que los montes sean lanzados en las profundidades del mar, como dice el versículo 2, que los montes se trastornen, que la tierra se allane y los montes sean arrojados al corazón del mar, o tal vez a causa de tempestades o tsunamis provocadas por terremotos, que es lo que podemos encontrar en el versículo 3, donde dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ya pueden ser tsunamis, tempestades violentas, movimientos violentos de tierra que hagan temblar a los montes, no temeremos en medio de la braveza, de la furia de los océanos. Ellos temen y tiemblan, pero nosotros no, porque Dios es nuestro refugio y fortaleza, por eso no temeremos. Recordar lo primero que leímos esta tarde, cómo Jesús calmó la tempestad en medio del mar. A una reprensión de su voz, se acalló el mar, quedó en calma completamente. O sea, Dios puede hacer que se levante una tormenta o un tsunami, pero también puede decir, quieto, y ahí se queda dormido como un niño pequeño. Aunque la tierra se trastorne, hermanos, aunque tempestades de las peores vengan sobre nosotros, aunque los montes sean arrojados en medio de los mares, aunque todo el orden natural, aunque todo el tejido político y social, toda tesitura social, aunque todo aquello que la gente conoce sea mudado y alterado, hermanos, nuestro Dios permanece como una fortaleza segura, como una ciudad fortificada en la cual nosotros podemos entrar y podemos encontrar refugio. Bien, antes de la época de este salmo, de que se escribiera este salmo, cosas como estas ya habían ocurrido. Terremotos, temblores, tempestades, tsunamis, y siguen ocurriendo a día de hoy, a lo largo de la historia. Estas calamidades naturales aquí representan figurativamente a los enemigos de Jerusalén, los invasores que vinieron en contra de Jerusalén, y no solamente para aquella época, sino también para todas las calamidades que vienen contra el pueblo de Dios en cualquier tiempo. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, hasta los propios días de hoy, Jesús también mencionó este tipo de calamidades en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 7. Él dijo cosas futuras que habrían de venir, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, como hemos tenido hace poco, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y no solamente estas catástrofes naturales que vemos por aquí y por allá, sino perturbaciones cósmicas en el cielo, más allá de nuestro planeta. Dice el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Estas cosas, hermanos, que anunció Jesucristo, tendrán que ocurrir en su tiempo y en su momento. Y a pesar de que vaya a ocurrir todo esto, hermanos, a pesar de que las personas se llenen de pavor, de miedo, de angustia, de espanto, los hombres estarán temblando de miedo delante de estas situaciones, delante de todas estas perspectivas nada positivas o agoreras que tenemos por delante de nosotros. Son cosas que tienen que venir. Aún así, hermanos, nosotros no temeremos. En medio de todas esas tribulaciones, nosotros podemos buscar refugio en nuestro Dios, mediante Jesucristo, nuestro Salvador, sin temer, sin dejarnos llevar por el pánico, sin que el miedo nos controle, porque Él está en control, está en su trono. Él está al control de todas las cosas. Nada ocurre sin su permiso. Él es nuestro castillo fuerte. Si Él permite que esas cosas ocurran, Él nos guardará para su reino celestial. Él nos guardará para la Jerusalén celestial. Lo importante es llegar allá. Este mundo va a desaparecer. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así que miremos hacia adelante. En segundo lugar, Dios es nuestro refugio y fortaleza, por tanto no temeremos. Y esa es la primera parte del Salmo. Veamos entonces la segunda parte del Salmo. ¿Dónde mora Dios y cuáles son las implicaciones de esto? Esto lo encontramos desde el verso 4 a 7. Después de decirnos quién es Dios, nuestro refugio y fortaleza, y de lo que eso significa en tiempos de tribulación, no temeremos, es la consecuencia, ¿verdad? El Salmo ahora nos muestra en dónde Dios mora y cuáles son las consecuencias o implicaciones de eso. Dice en el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. El salmista se refiere aquí a Dios como el Altísimo, por vez primera en este salmo. El Altísimo aquí en el texto, esta expresión significa que Él es el Dios sublime, mayor que toda la creación, Él está por encima de toda su creación, Él trasciende la creación, es el Altísimo. Todo lo que existe, hermanos y hermanas, es obra de sus manos. Por lo tanto, Él tiene un control absoluto sobre toda cosa que acontece en este mundo. Control absoluto. Al punto de que el propio Jesús dijo que no cae a tierra ni un pajarillo sin su consentimiento. Y llegó a decir que aun los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, todos, porque Él es el Dios Altísimo, está por encima de todo y de todos. Y Él domina y Él gobierna el mundo que Él creó de acuerdo con su plan y de acuerdo con su propósito. A pesar de ser el Dios Altísimo, Él con todo habita en Jerusalén, dice aquí, que es llamada aquí en este verso la ciudad de Dios. Dice allí, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Él es el Altísimo. Pero ¿sabes qué? Él decidió morar entre nosotros. Él decidió tener un santuario entre nosotros. Él resolvió habitar en medio nuestro, dice ahí el Salmo. Dios está en medio de su pueblo, que es Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y en ella vive. Ella es el santuario de las moradas del Altísimo. Esta es una forma maravillosa de describir a Jerusalén, porque allí estaba el templo en Jerusalén, que era el lugar en donde Dios era adorado por su pueblo. Allí se encontraba el arca de la alianza, que representaba el pacto de Dios con su pueblo. Allí también estaba el propiciatorio, el lugar en donde se derramaba la sangre de los sacrificios por el pecado. Allí se encontraba todo este sistema levítico, este sistema sacerdotal, personas que habían sido designadas por Dios para administrar los servicios del templo, interceder y orar por el pueblo. Allí estaba el lugar de culto verdadero que Dios había ordenado y establecido sobre la tierra. Y Dios se revelaba y era adorado en Jerusalén, como Él había establecido antes a través de Moisés y posteriormente a través de David, su siervo, quien regularía el servicio del culto de una forma más precisa.
Jerusalén era la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ahora, realmente, lo que el salmista tiene en su mente, hermanos, es la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Porque él nos dice aquí en el versículo 4 que las corrientes del río alegran la ciudad de Dios. Hay un río, dice él, que alegra Jerusalén. Solo que no hay ríos cruzando la Jerusalén terrenal. No hay ríos en Jerusalén, allá en Palestina, no los hay. No hay ríos que crucen Jerusalén. Probablemente aquí el salmista lo que está haciendo es una combinación entre el jardín del Edén y Jerusalén celestial. El jardín del Edén, hermanos, como sabéis, era regado por 4 ríos, el Pisón, el Gión, el Gidekel y el Éufrates. Y uno de ellos corría en medio del jardín del Edén, del río del jardín de Dios. El jardín también era, el jardín del Edén, antes de la caída, era la morada de Dios entre los hombres. Dice que Dios se paseaba en medio del huerto. Pues allí estaba la presencia de Dios antes de la caída, antes de que pecara Adán y Eva. Entonces, el sentido que el Salmo pretende transmitirnos, hermanos y hermanas, es el siguiente. Que Dios habita en medio de su pueblo, desde el tiempo del Edén y hasta nuestros días. Él está en medio de su pueblo. Ese es el lugar que Él habita. Y de Dios dice que corre un río que alegra su morada, que alegra a su pueblo. Y ese es el río de la gracia de Dios, hermanos. El río del favor de Dios. El río de su misericordia que alegra a Jerusalén. Y ese río que llena nuestros corazones de alegría, de gozo, de confianza en medio de estas tribulaciones y las privacidades que enfrentamos en este mundo, hermanos, ese río proviene de Dios. Dios está en Jerusalén, Dios está en medio de su pueblo. Y ese es el significado, ya que Jerusalén en el Antiguo Testamento, hermanos, era símbolo local de la revelación y de la manifestación de Dios a su pueblo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que Dios mora en Jerusalén? Eso tiene unas consecuencias, de que Dios mora en medio de su pueblo. ¿Cuáles son? Podemos ver 3 consecuencias. Dice el salmista aquí, versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esto es, nunca será conquistada, nunca será destruida. Pero en realidad Jerusalén terrenal sí fue conquistada. No una vez, varias. Una vez por Nabucodonosor, en el año 587 a.C., Nabucodonosor conquistó y llevó cautivos a todos allá, a Babilonia. Después que regresaron y volvieron a edificar Jerusalén, vinieron los romanos y en el año 70 destruyeron la ciudad y llevaron cautivos también a los que quedaron vivos. Por lo tanto, es evidente, hermanos, que el salmista lo que tiene aquí en mente es a la Jerusalén celestial, no la terrenal. Cuando Dios dice que está en medio de Jerusalén y ella no será jamás conquistada, conmovida, se está refiriendo a la celestial. Se refiere, como dice, al pueblo de Dios, que es la verdadera morada de Dios. Como dice, Dios habita en medio de su pueblo. Los creyentes fieles del Antiguo y los creyentes fieles del Nuevo Testamento. Esa es la morada de Dios hoy en día. Hoy, el templo de Dios es su iglesia. Nosotros somos moradas del Espíritu Santo. Ese es el templo de Dios hoy en día. La iglesia de Dios, su pueblo, jamás será destruida. Jesús, el mismo Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y la iglesia ha sobrevivido, hermanos, a lo largo de amenazas, de peligros, de persecuciones, a todo lo largo de la historia de la iglesia, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Y todavía a día de hoy, hermanos, el pueblo de Dios sufre amenazas, sufre confrontaciones, persecuciones de toda índole, de todo tipo y de múltiples maneras, de múltiples. Pero con todo, Dios está en medio nuestro. Nosotros somos el santuario de la morada del Altísimo, somos su templo. Nosotros nos alegramos y nos revigorizamos con ese río de la gracia que viene de Dios, hermanos, y que inunda nuestros corazones y que refrigera, hermanos, nuestros corazones y nuestras almas. La bendita gracia de Dios. Como aquellos pastos de aquellas corrientes de aguas tranquilas, como dice el Salmo 23, ¿verdad?
La segunda consecuencia de la morada de Dios en medio nuestro es que Él nos ayudará desde antes del amanecer. Qué bonito. Dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios la ayudará desde antes de romper la mañana, antes de que el día comience a clarear. Dios ya está en nuestro auxilio. Él ya está en nuestro socorro, antes de que tú abras los ojos, protegiéndonos de nuestros enemigos, guiándonos con sabiduría, llenando nuestros corazones de paz, desde muy temprano, sí, desde muy temprano. Dios no se queda dormido como esos guardias de seguridad que se aburren tanto que se duermen en su trabajo. Dios no es así. Dios no es un centinela que se duerma. Él queda vigilante y expectante. Dios siempre está alerta, hermanos, para proteger a su pueblo y bendecir a su pueblo. Dice, antes de que Dios venga a tu memoria, antes de que tú te despiertes y te empieces a acordar de Dios y darle gracias por abrir los ojos, Dios ya está presto, Él está dispuesto, ya está como un centinela para bendecirte, para liberarte y para guiarte en esta vida. Ese es nuestro Dios. La tercera consecuencia de Dios morando en medio nuestro la encontramos en el verso 6, donde dice así, bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero Él dio su voz y se derritió la tierra. Esto es un fuerte contraste entre lo que habla el mundo y lo que Dios dice. Las naciones paganas habían cercado a Jerusalén llenas de bravuconerías, de furia, de amenazas. Y podemos recordar aquí aquella carta que Senaquerib, rey de Siria, envió, ¿verdad?, a través de Rabsaces, que era el correo para Ezequías. Y Ezequías consultó al profeta Isaías. En aquella carta, Rabsaces, hablando por Senaquerib, dice que él ya había destruido otros reinos, que él había conquistado a otros pueblos. ¿Y quién era Ezequías? Le dice, ¿y quién es ese Dios de Israel para evitar que sucediera lo mismo con Jerusalén que lo que yo he hecho con todos los demás pueblos? Nadie se ha podido resistir a mis ejércitos, nadie. ¿Por qué tú, Ezequías? ¿Por qué tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Y retando así al pueblo de Israel. Y esta soberbia Dios no la soportó, ¿verdad? Por eso dice aquí, los pueblos braman, los pueblos levantan su voz. Las personas que gobiernan esos pueblos llenos de arrogancia, de soberbia, piensan que tienen toda la autoridad en el cielo y en la tierra y se levantan contra la verdad, se levantan contra la justicia y contra todo aquello que está relacionado con las cosas de Dios. Se levantan, es verdad. Ellos braman, ellos claman, levantan su voz, hablan fuerte y de esta manera la gente coge miedo, ¿verdad? Pero mira la respuesta de Dios a todas esas bravuconadas. Parece que hay una comparación, un contraste evidente aquí, ¿verdad? Se ve. Dice, las naciones braman, claman llenas de arrogancia, pero Dios hace oír su voz y la tierra se disuelve. Las naciones braman y Dios hace oír su voz y dispersa a todos sus enemigos. Hermanos, la voz de Dios es mucho más poderosa que el clamor de las naciones, que el grito de los poderosos, que el grito de guerra de los enemigos. La voz de Dios, hermanos, para el creyente, calma nuestro corazón, realiza su voluntad en la tierra y destruye a sus enemigos. Por eso no temeremos, no temeremos. Él eleva su voz, Él truena contra las naciones y la tierra se derrite delante de Él. Así es nuestro Dios. Aquí el salmista está repitiendo y termina repitiendo esta segunda parte, lo que dijo en el verso primero lo repite en el verso 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora él se refiere a Dios como el Señor de los ejércitos, que sin duda quiere decir que Dios es el Señor de todo aquello que Él creó, todo lo que Él creó. Señor de la tierra, Señor de los cielos, Señor de los ángeles, toda la tierra le obedece. Dios manda en todo, Él tiene su ejército, que es toda su creación, de la cual Él dispone a su antojo, hermanos, para realizar su voluntad en este mundo y hacer lo que Él quiere. Entonces, ¿a quién temeremos, hermanos? ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a estar ansiosos, angustiados, temerosos, preocupados, si el Altísimo tiene su morada entre nosotros?
El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob, dice, el Dios que ha hecho una alianza con nosotros en Cristo Jesús, está con nosotros. No hay momento entonces para la angustia, hermanos. No hay momento para el temor, ni para el terror, ni para la adversidad, cuando recordamos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y ahora, en tercer lugar, vamos ya a la parte final del Salmo, más corto. Versos 8 y 10. ¿Qué hace Dios y cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué hace Dios y qué implicaciones tiene esto? En esta estrofa final del Salmo se nos muestra lo que Dios hace y cómo debemos de verlo nosotros. Así que en el versículo 8 el salmista invita a los lectores a contemplar las obras de Dios y dice: vengan, vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. El salmista se está dirigiendo aquí a todos aquellos lectores judíos, oidores, que venían a adorar al templo en aquellos días, en donde este salmo era cantado por todo el pueblo. Y los salmistas están diciendo aquí algo así como esto, hermanos. Vengan, vengan a ver lo que Dios ha hecho, vengan a contemplar las obras del Señor. Él se está refiriendo en este salmo a alguna cosa que Dios había hecho recientemente en medio del pueblo. Algo reciente, alguna cosa que habría sucedido hace poco tiempo. Tal vez alguna referencia a estas liberaciones de Jerusalén que hemos visto de sus enemigos. Cualquiera de estas cosas. Y el salmista le está recordando al pueblo: fijaros lo que Dios ya hizo. Ya lo hizo una vez, ya lo hizo 2 veces, lo puede hacer las veces que él quiera. Entonces el Salmo nos expone las obras de Dios, las que él había hecho. Él llama y dice: venid a ver lo que Dios ha hecho. Y aquí él dice: ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Las asolaciones de la tierra, y él hace cesar las guerras en el mundo entero, y él derrotó a todos sus enemigos. Dios quebró arcos, lanzas, carros, escudos, que eran instrumentos de guerra de los más sofisticados en aquella época. Y esta es una visión muy gráfica, hermanos, de la victoria de Dios contra ciertos enemigos que acercaban a Jerusalén. Estas cosas habían acontecido en el pasado. El Salmo, entonces, pues es una invitación para que las personas vean la victoria que Dios dio a su pueblo en el pasado, y que ellos comiencen, ¿verdad?, y celebren quién es Dios, y que se aquieten en sus corazones. ¿Por qué? Porque si Dios ya hizo esas cosas en el pasado, si Él nos protegió en el pasado, Él lo va a continuar haciendo hasta que Él venga, todos los días de nuestra vida. Él habrá de sustentarnos, de cuidarnos, de protegernos en medio de cualquier calamidad. Ese es el carácter de nuestro Dios. Él no va a fallar, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias, hermanos, que vendrían del hecho de lo que Dios hace? Dice en el versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Aquí es Dios quien responde, hermanos. Aquí el Salmo nos invita a ver las obras que Él hace, que Dios hace en la tierra. Venid, venid a ver las obras que realizo, las tremendas obras que yo he hecho, ver la victoria que Él nos dio, como algunos enemigos fueron derrotados. Venid y ver cómo Él pone fin a la guerra. Y entonces aquí Dios habla y dice: sepan que yo soy Dios. Aquíétense, tranquilícense y descansen en su corazón. No tengan miedo, estén tranquilos delante de todo esto que está ocurriendo y que te está perturbando. No necesitas entrar en pánico, no precisas perder la esperanza y la tranquilidad, sino que descanses en Dios. Estate quieta, tranquila, confía en tu Dios. Y el Salmo termina con el lema que lo caracteriza: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y yo quiero terminar aquí con una ilustración de lo que Dios hace. A mí me sorprendió mucho. Estuve toda esta semana escuchando toda la información que pude acerca de la Armada Invencible Española, la tremenda Armada Invencible Española.
Sabéis que allá en el año 1588, nuestro rey Felipe II de España se estaba preparando para atacar a Inglaterra por mar, para deponer, para quitar de su trono a la reina Isabel, que era protestante. ¿Sabíais eso? Inglaterra se había vuelto en gran parte una nación reformada. Y eso provocó, hermanos, a todos los reyes católicos, los principales reyes católicos, sobre todo el rey de España, que era la potencia número 1 en ese momento, donde el sol no se ponía en su imperio, que dominaba el mundo de aquella época, la primera potencia mundial. Entonces mandaron a sus navíos, a esta armada invencible, a invadir Inglaterra. Y también Holanda. Holanda está frente a Inglaterra. La separa un estrecho canal, que está próxima. Y Holanda también era una nación donde la reforma protestante había entrado. Enviaron pues 130 navíos, buques de guerra, la Armada Invencible, 8.000 marineros, 18.000 soldados, 2.500 cañones. Esta era la llamada Armada Invencible, la Armada Española, la mayor fuerza militar de la época. Terrible, temible Armada Española. Inglaterra en ese tiempo, por otro lado, era pobre, débil y sin muchos aliados. Al conocer que la Armada Española se estaba aproximando a sus costas con la intención de derrocar a la reina Isabel e implantar de nuevo el catolicismo, esa era la intención del rey Felipe II de España, pero yo esa historia no la sabía, ni vosotros tampoco, no la sabíais, ¿o sí? ¿Qué pasó? Los creyentes ingleses y holandeses, los creyentes protestantes, comenzaron a orar a Dios. Se iban a las playas y oraban: Señor, líbranos de este enemigo que quiere hacernos volver a la Iglesia Católica, destruir la libertad que ahora tenemos. Empezaron a orar y a clamar a Dios. Muchos creyentes holandeses también estaban clamando y suplicando a Dios, porque lo que le ocurriese a Inglaterra les iba a ocurrir también a ellos, a Holanda. Y cuando menos lo esperaban, hermanos, una furiosa tempestad que surgió de la noche para el día devastó por completo a la Armada Española cuando ella intentaba rodear por el canal hacia arriba, ¿verdad?, por Escocia, Irlanda, y dar la vuelta porque no tenía más salida, porque estaba acorralada por las tropas de Inglaterra. Y vino una tempestad y de estos 130 navíos creo que regresaron 18 o 28. Llegaron a San Sebastián y a Santander, y de malas maneras. Los navíos que se salvaron, estos poquitos, y que fueron pocos, tuvieron que regresar derrotados a España. Y los holandeses entonces acuñaron una moneda en ese año, en el año 1588, acuñaron una moneda. Luego os voy a pasar una fotografía para que la veáis, que es verdad lo que estoy contando. En donde se muestra, por un lado, a los holandeses, se les ve orando de rodillas, una familia allí orando en la playa, por el lado de la moneda, con la inscripción: el hombre propone, pero Dios dispone. La última palabra la tiene Dios. Y por el otro lado, la cita de un salmo: pero con sus vientos Dios los dispersó. Y esa moneda está ahí y existe esa moneda, ¿eh? Así que, hermanos, podría decir más cosas, pero yo creo que con este testimonio es suficiente. Ese es nuestro Dios. Así que, si te parecen muy gigantes tus enemigos, es porque, como dice el otro, lo estás viendo de rodillas. Pero para Dios no hay enemigo grande. Nuestro Dios es muy grande, hermanos. Y yo sé que esta historia de la Armada Invencible, nosotros conocemos la parte española, que el rey Felipe II, ¿sabéis lo que decía? Es que yo no envié a mis barcos a luchar contra los elementos. No, tú enviaste a tu Armada Invencible a luchar contra Dios, contra los hijos de Dios. Y Dios es el escudo de sus hijos, de su fortaleza. Y Dios los protegió cuando se veían perdidos. Igual que cuando los enemigos quisieron sitiar la ciudad de Jerusalén, Dios hizo lo mismo. Y esto ocurrió no hace tanto tiempo. Hay una moneda ahí que lo testifica. La historia lo corrobora. Nosotros somos españoles y no nos gusta: perdió la Armada Invencible. Ganó Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hasta aquí.